Esta es la historia de una niña de 11 años de la provincia de Manabí, violada y embarazada por uno de sus familiares. Y como lo saben tristemente, eso no es ninguna novedad. Aún así, esta historia tiene algo diferente, algo que si lo pensamos detenidamente nos puede dar algo de esperanza, de que esto puede cambiar si todos pasamos del dicho al hecho. Esta historia comienza cuando la mamá de Juanita llegó del centro de salud de su comunidad a pedir que le realicen un aborto legal a su hija, quien fue víctima de violación. Pero como la madre de Juanita insistía en que le den los medicamentos necesarios a ella para poder hacerle el procedimiento en su casa, el personal de salud se dio cuenta que algo andaba mal. El incremento de casos de violencia en la provincia de Manabí es alarmante y triste a la vez. Según las estadísticas, en Manta se denunciaron 44 casos de violencia sexual en 2017, mientras que para el 2022 fueron 73. En Jipijapa se denunciaron 9 casos en 2017 y en el 2022 40 casos. Continuando con la historia de cómo Juanita y su mamá fueron a pedir ayuda al centro de salud, el personal notó afuera del consultorio la presencia de 2 hombres. Todo indicaba que ellos estaban involucrados en el caso. Como notaron esto, actuando correctamente, el personal de salud no accedió a entregarle ningún tipo de medicamento a la mamá de Juanita y procedieron a realizarle el aborto a la niña de forma segura en el hospital. Después de esta situación crítica, los y las profesionales que atendieron el caso en el hospital y en coordinación con los organismos de protección de derechos y con la colectiva de mujeres tejedora manabita, ubicaron a la niña en un espacio seguro, impidiendo que vuelva al lugar en donde la violaron. La articulación del sistema de protección de derechos funciona cuando hay conciencia y capacidad operativa. La historia de Juanita nos demuestra que sí es posible accionar la maquinaria que los protege y les da justicia. Pasar del dicho al hecho y exigir nuestros derechos sí se puede. Ningún niño, niña o adolescente tiene por qué vivir estas situaciones límite llenas de violencia y crueldad. Pero tristemente pasan, y pasan mucho en el Ecuador. Lo que podemos hacer es, como en este caso, exigir que todos los involucrados en cuidar de la integridad de nuestros niños cumplan su parte y actúen de manera integrada para poder salvar las vidas de cada víctima y evitar que sigan viviendo todo tipo de violencia en sus propios hogares y de la mano de sus propios familiares. Hablemos de la ley en contra de la violencia a la mujer. La violencia sexual está reconocida en la ley y está tipificada como delito en el Código Penal ecuatoriano. Además, la violación incestuosa es un delito que se castiga hasta con 22 años de prisión según el COI. El sistema de salud y el de educación tienen protocolos de atención cuando conocen casos de violencia sexual e incesto y deben notificar a la Fiscalía estos casos. Las juntas cantonales de protección de derechos y de las tenencias políticas deben emitir medidas de protección inmediata a las víctimas de violencia sexual e incesto y notificar obligatoriamente a la Fiscalía. La violencia sexual y el incesto son delitos que deben ser denunciados. El silencio no es una opción. Se cumplieron los protocolos de actuación y el sistema de protección de derechos se activó, logrando parar la violencia sexual que estaba viviendo. Esto debería pasar en todos los casos de violencia sexual e incesto en niñez y adolescencia. Hubieron en el Ecuador más de 52,000 casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes entre enero del 2018 y junio del 2023, y solo un 4,15% han recibido sentencia. Hablemos de la protección y reparación a las víctimas de violencia sexual e incesto. La víctima de violencia sexual e incesto debe siempre estar en el centro del proceso de protección integral. Esto significa que no debe ser revictimizada y debe ser protegida del agresor. Separarla del agresor significa ubicar a la víctima en un espacio seguro dentro de la familia ampliada o en una familia temporal. Si no es posible, la víctima tiene que ser protegida por el gobierno. Estas son medidas de protección que las entrega la Junta Cantonal de Protección de Derechos y/o un juez. En el caso de Juanita, no se la pudo ubicar en su familia ampliada, por lo que fue ubicada en una institución. El mejor sitio
para una víctima, niño, niña o adolescente, es un espacio familiar. Si crees que puedes acoger temporalmente a un niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual, comunícate con la Junta Cantonal de Derechos del cantón en donde vives. El incremento de casos de violencia en la provincia de Manabí es alarmante y triste a la vez. Según las estadísticas, en Puerto Viejo en 2017 se denunciaron 43 casos y para el 2022 aumentaron a 132.